Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast To Make a Point by Mark. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Esaú Sayas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, gracias por recibirnos, ya que venimos de la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Vienes desde Querétaro Y ahorita, andamos por acá, sí. vienes a dar un show aquí en la CDMX. Así es, tenemos show por acá. Y justo te estaba comentando, ya hace cuánto que te empiezas a dedicar a esto del stand-up, ya viniendo acá en la CDMX a dar shows o dando shows incluso en Querétaro. ¿Cómo ha sido ya meterte incluso ya a este medio más a fondo? Empecé hace 8 años, Ok. hace 8 años que arranqué, no sabía que me iba a dedicar a esto. Empezó como pues una prueba, ¿no? Algo ahí como un retillo que hubo en la universidad. Y pues ya 8 años en el medio, desde muy temprano, o sea, como llevaba como 6 meses haciendo stand-up, cuando vine por primera vez aquí a la Ciudad de México a grabar con Adal Ramones. ¿Con Adal Ramones? Están parados. Ok, ok. Platícanos un poquito de tu background para que la gente te conozca más. Ahorita estás en el medio del stand-up. ¿Antes qué hacías o a qué te sigues dedicando actualmente? Pues desde... estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Ok. Y pues la pregunta que todos los comunicólogos nos hacemos saliendo de la carrera, pues es en qué McDonald's voy a trabajar, ¿no? Y después, pues obviamente me di cuenta que el stand-up me gustaba mucho, o sea, me llenaba bastante. Pero también pues le di un poco a los medios de comunicación. Estuve en algunos medios digitales de comunicación. Tuve por ahí mi propia revista también como medio digital, un magazine digital. Pero no, o sea, el stand-up sé que y siempre ha sido como que lo que más me llena, ¿no? El hacer reír a la gente. ¿Cuándo supiste que era lo que te gustaba al 100%? ¿En qué momento? A lo mejor fue a raíz de un show, fue a raíz de que empezaste a exponenciarlo en redes sociales. ¿En qué momento dijiste, el stand-up es lo que me gusta hacer y es a lo que me quiero dedicar? Y a lo mejor, bueno, porque claro que vivir de eso al principio no es remunerado, pero a lo mejor dijiste, no, pues voy a buscar todos los medios para poder dedicarme a lo que me gusta. ¿En qué momento fue, pues, ese punto? Creo que, no sé si tengo a lo mejor un show específicamente en el que dije, a esto me quiero dedicar, pero sí sabía que me llenaba mucho el que la gente se ría, o sea, los aplausos y eso, y esa sensación que tienes arriba del escenario cuando alguien te aplaude es, no sé, o sea, no puedo describirlo como tal porque se llena tanto, se siente tan chingón, ¿no? Ok. Que lo único que dices es, quiero volver a sentir esto. Pero sí consideras que fue a raíz de un show al 100%, porque Sí, claro. yo tengo, igual he platicado con colegas que hacen stand-up y ellos en otras maneras de introspección y en meterse a cuál fue el punto en el que ellos decidieron dedicarse, ellos me comentaban que desde niños ellos sabían que les gustaba, a lo mejor no stand-up, pero la comedia como una manera del arte o como hacer reír a la gente. Incluso muchos me comentaban que desde niños eran muy chistosos, que les gustaba acá cotorrear a la banda y todo. ¿Tú consideras que fue así desde pequeño o no? No. O sea, yo sé que la comedia sí me gustó desde siempre porque incluso algo muy cagado es que mi papá escuchaba bueno, no mucha comedia, pero sí escuchaba comedia. Ok. Tenía muchos cassettes de Polo Polo, por ejemplo, y yo los escuchaba a escondidas. En la primaria, cuando tenía mi Walkman, ¿no? Un Walkman así enorme, Ok. tabique de ese tamaño así. Y ese lo escuchaba a escondidas en la noche. Ok. Entonces, pues escuchabas y pues te daba mucha risa. Era un maestrazo como lo es Polo Polo, ¿no? Claro. Siempre un chiste te lo hacía una anécdota enorme y quieras o no, eso ya podría clasificarse como stand-up, ¿no? Porque Sí. lo volvía algo muy personal. Entonces me daba mucha risa. Y nunca fui el niño cagado del salón, o sea, nunca fui el chistosito del salón, pero sí sé que tenía yo como ese timing para decir las cosas en el momento adecuado y la gente se ría. Entonces, las puntadas que yo soltaba, no, te repito, no era como el chistosito, el que siempre estaba jugando o haciendo graciosas en el salón, nunca fui así. Pero sí, cada que decía un argumento en los silencios incómodos, por ejemplo, soy buenísimo en el silencio incómodo, Okay. eso rompía el hielo. Entonces, eso me gustaba muchísimo, porque la gente, al final de cuentas, sentías como empatía con ellos y ellos, pues, aceptaban de buena manera. Claro, y eso que mencionas del timing en la comedia, yo creo que es algo totalmente indispensable en ese medio, porque claro que un chiste en un contexto
no correcto no es chiste, ¿estás de acuerdo? O sea, sí necesitas estar en un contexto correcto para que la comedia funcione de tal manera. Incluso, no sé, ya en un show de stand-up me imagino que tú al soltar como el boom del chiste tiene que ser en un momento preciso, en el timing, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ¿cómo lo empezaste a manejar? ¿Cómo empezaste a ver el momento en el cual soltar el chiste, en cuál no? Porque obviamente yo creo que va con la práctica, ¿no? O sea, con la práctica de subirte al escenario y ver si empiezas a contar un chiste, otro, cuándo meter el boom. ¿Cómo fue eso para ti? Si te refieres al punchline, o sea, a lo que cierra el chiste o lo que genera un aplauso, sí, tiene que ser estratégicamente dónde lo vas a meter, tienes que saber dónde colocarlo. Y lo compruebas subiéndote al escenario, con tablas, porque subiéndote a micrófonos abiertos y más, porque si lo sueltas antes, a veces no genera el mismo impacto, el mismo aplauso, la misma risa, que si lo sueltas en el momento exacto, ¿no? Entonces, es mucho llevar a la gente en la historia o lo que estás contando, la experiencia o demás que estás tratando de envolver al público con lo que estás platicando, pues es llevarlo, digamos, como de la mano hasta decir, pum, ahí te suelto el remate, ¿no? Y es justamente lo que hace un buen timing, un buen beat, timing. un buen... Sí, claro, entonces, el buen timing. Y ahora, mencionabas antes que considerabas que al principio, al iniciar en la carrera, sí lo tienes que exponenciar por medio de los medios digitales, hoy en día las redes sociales, que quieras o no, por más que, a mí en lo particular no me gusta tanto las redes sociales, pero si tengo un proyecto que ocupa que la gente lo vea, claro que voy a exponenciarlo por medio de redes sociales. ¿Cómo tú has manejado esto de exponenciar tu trabajo por medio de las redes? Pues justamente híjole, ahora es un poco, yo lo veo un poco más complicado que antes, porque antes pues no había tanta gente, no había tanta gente con Facebook, con Instagram, con TikTok, ¿no? Ahora, entonces todo se basa ahora en el algoritmo también de las personas que te siguen y lo que subes, ¿no? Si te vas a dedicar a decir algo, solo comedia, solo cocina, solo receta, solo no sé. Entonces, siento que mientras tengas y estés creando contenido y tengas tus fieles seguidores, tus seguidores o sigan incrementando y te sigan pidiendo más contenido, pues creo que es bastante válido el generarlo. Siempre he pensado que el que hagas el contenido te tiene que llenar también, tío. O sea, te tiene que gustar. Si al final de cuentas ya haces contenido por hacerlo, pues hasta tú mismo te vas a sentir como sí, te vuelves como, yo lo he dicho en cierto punto, como una marioneta de las tendencias, porque solamente estás siguiendo las tendencias, pero no estás exponenciando tu trabajo, lo que quieres generar, ¿no? Ahora, mencionabas esto de que hoy es más difícil, o tal vez era más difícil antes. Yo a veces pienso que era más difícil antes porque la escena era más cerrada, y hoy en día como tenemos tantos medios en los cuales podemos exponenciar nuestra obra, ahorita cualquiera puede tener un teléfono, unas redes sociales, y es más fácil crear un proyecto porque antes era más como por relaciones, la escena era más cerrada, en medios como la actuación incluso, era más cerrada ese tipo de escenas, pero yo también creo que hoy en día pues, las redes sociales pueden llegar a ser una bendición si lo queremos ver del modo en el que, si lo usamos para un trabajo, claro que tienen igual muchísimas cosas malas, pero también tienes un punto que es que las redes, que yo igual digo, a mayor diversidad, mayor ambigüedad. Si también toda la gente tiene redes sociales, la verdad, mucha gente lo ocupa para nada. Entonces, igual puede que llegue a ser más difícil porque igual hay más competencia. Igual hay, como lo mencionabas, hay igual más gente queriendo hacer un podcast, un stand-up, y hay más competencia, entonces la gente que consume obviamente no puede consumir a todos los podcasts, no puede consumir a todos los shows de stand-up. Obviamente tiene que ser selectiva con los que escoge y otros se quedan afuera. Entonces, igual yo no podría decir si era antes más fácil o después más difícil, pero supongo que es diferente, ¿no? Los tiempos han sido diferentes y pues hoy en día tenemos las redes sociales y los medios y todo y pues supongo que hay que saberlos usar para exponenciar nuestro trabajo, ¿no? En tal caso, pues tú me comentabas que lo usabas para exponenciar tus shows. Sí, igual. O sea, para promocionar los shows normalmente subo algunos beats, ¿no? No subo mi show completo, acabo de grabar mi especial en Querétaro, ese sí va a salir pronto para que lo esperen por ahí. Pero sí, o sea, subes los beats para que la gente vaya conociéndote y gracias a eso, algunos se han viralizado, ¿no? Entonces eso está padre, genera público, te empiezan a preguntar, oye, ¿cuándo vienes acá? ¿Cuándo te presentas en tal lado y tal lado? Entonces,
pues sí, obviamente usando el algoritmo a tu favor, pues puedes llegar a muchísimo más gente. ¿Te puedes poner un poco más para acá? No sé si se Sí. lo notó. Vale. Ahí está. Sí, ok, vale. Hablando un poco de esto, hoy en día quisiera preguntarte, tú como comediante de stand-up, y ¿cómo ves la escena hoy en día del stand-up? ¿Ves que ha crecido para bien o ves que la diversidad ha sido, incluso como te digo, en cierto punto ambigua? ¿Cómo consideras que es la escena hoy en día en México? Pues así como semana, me imagino que han de debutar entre, no sé, cuántos comediantes al día, güey. O sea, diario ha de debutar Claro. algún comediante. Hay cursos, ya se están tomando cursos, gente toma cursos, da cursos para hacer stand-up. Y está bien, o sea, siempre he creído que la competencia es buena y es necesaria, pero hay muchísimos. O sea, ya tienes para escoger por donde quieras, ¿no? Entonces, Claro. hay gente que se rinde, no te voy a mentir, durante estos 8 años de comediante que llevo, como tal, pues he visto a pasar infinidad de comediantes que dicen, me voy a inscribir al curso, voy a entrar, voy a subirme al escenario, se gradúan con su show y es la última vez que los ves, ¿no? O sea, hay gente que solamente lo hace a lo mejor para un capricho personal, pero también siempre he pensado que te sirve, quieras o no, y te quieras dedicar o no, el platicar, perdón, el exponerte con el público, el quitarte el miedo de hablar en público es una muy buena pues herramienta, ¿no? Tanto en tu trabajo como personal te sirve muchísimo. Y hay cursos que dan y te lo especifican, te dicen, no te voy a volver comediante, pero te voy a quitar el miedo a hablar en público. Ok, sí, totalmente. Y eso yo creo que es 100% verdad, porque yo antes no consumía stand-up, nada. Ajá. Y fue algo que el algoritmo me empezó a mandar hace unos años. Yo empecé a ver los monólogos estos de Richo Farrell, los shows de stand-up, y dije, ok, o sea, esto sí me lateó. Y por verlo yo creo que es una gran manera de expresar, o sea, por la parte del comediante es una gran manera de expresarse a sí mismo y de en un punto volverse un poco tanto vulnerable con la audiencia como pues llega a ser hasta un punto catártico el Sí. hacer este tipo de comedia. ¿Tú consideras esto cierto? Totalmente. ¿Cómo consideras que ha sido catártico para ti en este medio? Pues mira, por las experiencias personales que he tenido, es totalmente una catarsis subirse al escenario, el liberarte arriba del escenario, y hay gente, lo entiendo perfectamente, a la que lo busca y no lo encuentra de esa manera, Ok. ¿no? Pero hay gente que pues va a terapia, o el psicólogo igual, Terapia. ¿no? Pero siempre he pensado que la comedia se refugia en el dolor, muchas de las veces, ¿no? Entonces, el poder expresar de esa manera, ¿no? Lo que sientes, lo que estás viviendo en ese momento, le buscas la manera positiva a las cosas y hacerlo de manera responsable con lo que estás diciendo, porque al final de cuentas puedes tocar fibras a lo mejor del público que no, o pues son a lo mejor un poco cancelables, ¿no? Digamos así. Pero creo que siempre hay que tener la responsabilidad de saber lo que dices y cómo lo dices y cuándo y con quién lo dices, sobre todo. ¿Y cómo tú consideras que esa responsabilidad puedes llegar a algún punto? Y yo creo que es bajo la práctica, es bajo la práctica de subirte y ver que esto es bueno, ver cómo decirlo, cuándo, en el momento preciso. ¿O consideras que hay gente que incluso lo tiene ya desde el primer show? ¿O gente que de plano no la da para hacer eso? Y claro que ciertos temas y chistes se pueden volver cancelables. Aunque yo creo que también hay que entender el contexto y mucha gente... Yo lo estaba viendo que hubo un caso sonado en Nueva York, ya no me acuerdo de qué comediante, pero gente se ofendía por un show de algún comediante en Nueva York y yo sí pensé, dije, pues es que es un contexto de stand-up, o sea, la gente no puede ir a ofenderse a un show de stand-up, pues va a burlarse, va a criticar la sociedad, o sea, porque claro que llega a ser un punto incluso la comedia y más en un show de stand-up, una crítica a la sociedad, pero en burla, y hay que tomarlo como lo que es comedia, ¿no? Sí. También no es una... No sé, no vas a un show de stand-up a de verdad A ofenderte. No, exacto, o la gente no va estando a resolver los problemas de la sociedad moderna, ¿no? No, claro. Vas a reírte, a disfrutar. ¿Tú has tenido alguna experiencia con, no sé, con gente que no sabe el contexto de los shows?
No tanto así. O sea, mi comedia siempre ha sido muy mediática. La comedia que tengo es muy genérica en cuanto a... Son cosas que de verdad le han pasado a la gente. Okay. Y se siente muy... hay mucha empatía del público con mi comedia. Adoro y me encanta la comedia, el humor negro. Y lo respeto bastante, pero para mí es de las comedias más difíciles de hacer, ¿no? Para poderla hacer y llevar al público en un humor negro, pues sí es un poco complicado. Pero siempre he pensado lo mismo, o sea, el hecho de que tú sueltes algún beat, algún experiencia y demás, va a haber público al que le va a gustar y hay va a haber público al que no. Entonces hay gente que paga un boleto para ver y para verte disfrutar, reír. Claro. Y muchos comediantes, si no es que la mayoría, siento que nos atrevemos a decir las cosas que el público en general una persona promedio no podría decirlas, ¿sabes? Totalmente. Tiene este miedo de decir, de que lo juzguen, de que lo vean mal, ¿sabes? Y el comediante como tal no pues se quita ese tapujo de decir, a ver, las cosas son como son, es una crítica social, lo encontré la forma chistosa o graciosa de decirla, y aquí está, ¿no? Yo lo estoy exponiendo. No, y tienes toda la razón del mundo. El comediante encuentra el punto perfecto para incluso decir temas de crítica social avanzados que en otro contexto no podrían ser tocados porque, como dices, son totalmente cancelables, pero al ser en un contexto de comedia, Sí. pues se pueden tocar bien y normal. Y eso es algo que el comediante tiene y es un punto que considero muy favorable para esa escena de hoy en día. Me comentabas que llegas a tocar experiencias de otras personas en tus shows, incluso de cosas que le han pasado a la gente. ¿Cómo es tu proceso de escribir tus chistes o incluso tu proceso al subir a contarlos? Pues mira, como tal, podría explicarte a lo mejor, yo nunca tomé, para empezar, nunca tomé un curso de comedia, nunca tomé Okay. curso de stand-up. A mí, no sé, realmente mi zona de confort es cuando me estoy bañando. Ahí se me ocurren muchas cosas. Yo mismo me las platico, yo mismo me cago de risa, como pinche loco ahí, ¿no? En mi baño. Okay. Pero ahí mismo es como mi zona y ahí mismo, y tengo muy mala memoria para las fechas, por ejemplo, para cosas, compromisos. Soy muy distraído. Aquí está mi novia que lo puede confirmar. Pero soy muy bueno para acordarme de mis chistes. O sea, de mis chistes, si me acuerdo de mis chistes, sé en qué momento van, sé cómo son, sé en qué orden deben de ir y demás. Y el proceso que tengo, pues es únicamente veo algo gracioso, veo alguna situación, alguna experiencia y lo vuelvo totalmente, incluso hasta absurdo. O sea, lo empiezo a crecer mucho, a meterle mucho, o sea, le meto mucho de mi creatividad, de mi ingenio en cuanto a cómo fue la experiencia. A veces exagero incluso las cosas, pero sí son cosas que me suceden, ¿no? Entonces, puedo a lo mejor chocar con alguien, de ahí saco algo chistoso, puedo tener alguna, no sé, veo algo, ¿no? Una situación en algún momento y de ahí nace una premisa y como tal nace la premisa, lo que hacemos mucho de los comediantes para el proceso de una rutina, de un chiste es tallerearlo, que es juntarnos y muchas veces entre 2, 3 comediantes lo que hacemos es, oigan, traigo esta premisa, se me ocurre esto. Oye, y entonces ya es mucho más fácil. Claro. Si tienes buena química con los comediantes que estás sentados en una mesa, en un sillón, donde sea, en una zona de confort, echándote tu chelita y lo que quieras, empiezas a platicar con ellos y ahí, oye, puedes decir esto, y si metes esto, y empiezas es como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces Okay. yo pongo mi pieza central, que es esta situación, ¿no? Y de repente alguien te pone otra pieza, tu otro amigo te pone otra pieza, tú pones más, y ya tú mismo lo vas armando en tu cabeza y listo. Algo que sí yo tengo es que nunca escribo mis chistes, o sea, no. los tengo, no hay hasta el momento, en estos 8 años, no hay hasta el momento un libro, una libreta o algo así, donde tenga todo mi rutina escrita, no existe. Los Hay memorizas. beats, ajá.
Hay beats, hay a lo mejor unas premisas que anoto así y nada más, ¿no? Pero no hay como tal... Ok. Todo mi show completo nunca lo he escrito en papel. Y creo que eso es base para desde un tema de improvisación. Digo, hay muchos puntos que quiero tocar ahorita con tu respuesta. Sí. Pero bueno, el primero es que sí, como mencionas, eso es importante. Yo igual, o sea, el podcast es... yo no tengo tal cual un guión. O sea, tengo una libretita escaleta, pues. con notas, pero son conceptos que claramente yo entiendo porque los tengo, pues, diseñados para yo poder hablarlo y expresarme mediante estas ideas. Me imagino que te pasa lo mismo, pero hay gente que tiene que ser con guión, o hay gente que escribe sus obras mediante, pues, otros procesos. Por eso me interesa tanto este tema de los procesos y de que cómo escribes, porque es una pregunta que siempre le hago a comediantes o a amigos que se dedican a esto de escribir incluso canciones. Del show business, ¿no? Claro, de cómo es el proceso para escribir y en sí, si es procesos que te pasan a ti como experiencias personales o también la idea de algún ghostwriter, que también es válido y yo también respeto mucho a la gente que puede narrar desde experiencias que ni siquiera le han pasado a ellos, como incluso como una imaginación, o sea, Ajá. que incluso, no sé, en canciones soy muy fan de grupos que pueden narrar historias, el tema de contar historias, pero que no les han pasado a ellos directamente, no desde Sí, una es algo experiencia que le pasó a personal, sino alguien externa, más. o no a alguien más, desde a lo mejor algo imaginario totalmente, como incluso en muchos casos directores de cine, esa habilidad para contar historias, pero también considero que tiene que tener un valor, tal vez no epistémico, pero sí un valor, el poder contar historias desde tu perspectiva y desde experiencias personales que te han pasado a ti, y más en la comedia porque te haces una burla a mismas experiencias que te han pasado a ti. Sí, claro. ¿Consideras eso cierto o...? Yo tengo o sea, podría decirte que tengo de varios, o sea, sí son cosas personales que me han pasado, situaciones también que me han sucedido, cosas que me imagino, también así suceden, Okay. O sea, mi comedia y mi rutina está basada mucho en eso, incluso en cosas que le han pasado a algún amigo mío. Y no es que lo vuelva personal, sino que más bien lo cuento tal cual, ¿no? A un amigo le pasó, o pasó esto, Claro. o estuvimos en esta situación. Incluso en situaciones en las que yo no he estado, sí las he convertido en parte de la rutina de la comedia. Ok. Entonces sí tengo como una mezcla ahí de varias cosas que al final siento que eso hace muy digerible la comedia que tengo para el público. Ok, ahora hablando de este tema de digerir y del público y de la danza que es el comediante con el público, porque claro que el comediante, o yo me imagino, digo, nunca me he subido a un show de stand-up, pero me imagino que el comediante ve cómo va reaccionando el público y ve qué chistes meter, como me lo comentabas, meter en un cierto punto diferentes facetas, un punchline o lo que consideres prudente, pero yo me imagino que esto sí es como una danza, digo, entre el público y el comediante, y sí me parece me parece incluso en un punto muy creativo esto de dar shows. Y vi apenas un artículo de una revista que, bueno, hacen videos, se llama Vice, y Sí, claro. es de un show de stand-up, así se llama, yendo a un show de stand-up en ácido. Y luego me parece curioso ver cómo las, no sé, sustancias psicodélicas hacen que uno reaccione totalmente diferente a lo que es contar historias en un show. Te digo, no sé si has visto ese video. No. Está muy interesante. Obviamente es alguien que ya ha dado shows de stand-up y lo da en... O sea, el comediante ácido. se mete un ácido Ajá. ok. Y da el show de stand-up y el video, o sea, está chistoso. Pero sí lo logra dar, sí logra hacer reír a la audiencia y todo. Pero no sé, es que claro que ese tipo de sustancias conectan patrones neuronales que no se conectarían de no ser así. Y se ve sorprendente. Digo, yo me refiero a esto para entrar en el punto de la creatividad y la inspiración, en cómo escribes tus chistes y cómo los das a la audiencia también. Mira, en cuanto a... Sí, incluso soy muy estricto, porque la llegué a regar en algún momento, de subirme a lo mejor pedo al Okay. escenario.
alguna vez sucedió y o sea, no funcionó No para mí. funcionó. Entonces dije, esto no es para mí, no necesito meterme pues nada para Claro. contar mi rutina. Y sé y respeto y qué bueno y me encanta que haya un chingo de gente que lo haga porque pues, sé que su éxito es muy cabrón y a veces eso lo destalla muchísimo más, ¿no? Y claro, puede ser parte de su proceso incluso. Exactamente, el proceso que tengan para generar algún tipo de chiste, rutina y demás. Pero no, mi medida son una chela, a lo mejor un mezcalito, una cubita antes de subir al escenario y listo, es todo lo que hago. Ok, pero sientes Y- que sí, ese porcentaje de alcohol, aunque sea un poco, sí llega a conectar incluso ideas que a lo mejor no se conectarían si estuviera 100% sobrio y llegas a lo mejor a ser un poquito más espontáneo en los shows o no sientes que sea Incluso, así. fíjate, te podría decir que he tenido shows muy cabrones, eventos con muchísima gente, que voy realmente entero al 100 con absolutamente nada Ok. en mi cuerpo y me subo y la rompo durísimo. Y he tenido shows también en los que a veces me echo 2, 3 chelitas, 2, 3, y pues sí, se te suelta a lo mejor un poco más la labia, la creatividad, el cabaretear con la gente, el público, el interactuar y demás. También funciona, o sea, no te voy a decir que no, sí sirve mucho, Claro. probablemente el poder a lo mejor tomarse algo y así puede funcionarte, ¿no? Sí, yo lo menciono porque a mí me llama mucho la atención esto de las sustancias en los procesos creativos, más que nada en el tema de la introspección personal y de la creatividad como en tu proyecto, no tan, porque claro, o sea, si hablamos de sustancias hay que decir que las drogas a final de cuentas destruyen la vida de las personas, o sea, Sí. pero yo me refiero en temas de procesos creativos. Yo, en mi persona yo no consumo sustancias. Ponle, si tuviera que decir algo que hago siempre en un proceso creativo al grabar, si es una taza de café. Y yo lo considero el café como un trópico natural y que sí me ayuda a, pues no sé si soltarme más en la plática, pero a lo mejor a conectar ideas que mientras en la conversación vamos hablando, yo, no sé, mencionas algo y yo digo, eso está interesante y voy sacando un tema de ahí y no sé, luego ya a lo mejor en otro podcast menciono ese tema y menciono al invitado y cito alguna frase que me comentas tú para en otro podcast igual sacar otro tema diferente. Eso es lo que yo considero prudente, pero a mí se me hace muy, muy interesante. Te digo, lo de las personas que logran crear su obra mediante, no sé, drogas psicodélicas bien Sí. avanzadas. O sea, no sé, a mí como tema se me hace interesante, pero Está pues, cañón, ¿no? Sí, está... Sí, conozco y tengo colegas que sí lo hacen, ¿no? Que ¿Sí? dicen, yo me echo mi chocongo antes de subirme. Y dices, no Órale. mames, y dices, ¿cómo lo haces, cabrón? Ok, ¿no? O sea, no, sí. Pues sí, o sea, Está yo al interesante. final de cuentas creo que todos son las tablas. O sea, todos son las tablas las Ujú. veces que te has subido al escenario y las veces que has aprendido a valer madre arriba del escenario. O sea, Ok. sí, creo que si ya dominas tu cuerpo, tu mente, tu ansiedad, todo lo que conlleva subirte a un escenario, el miedo y demás, si ya lo controlas de una manera profesional, porque sí es, de verdad, sí se puede considerar como ser muy profesional arriba de un escenario. Claro. Hay gente que tiene incluso hasta rituales antes de subir al escenario, ¿sabes? Claro. Y hay gente que tiene sus calzones de la suerte, hay gente que tiene su dije, su lo que sea, su artículo de la suerte, y pues lo hacen bien, ¿no? No, Entonces eso está muy bueno. Y es muy importante porque eso es un tema de las supersticiones y yo creo que es totalmente, pues, es válido porque yo no sé qué tan real sea las supersticiones, sinceramente yo no me considero muy supersticioso, pero si a la gente le ayuda a lo que le ayude, yo considero que en ese punto se vuelve real. ¿A qué me refiero con esto? Que, ponle, no sé, si algún comediante tiene alguna camisa de la suerte y al dar el show puede tener un mejor desempeño en el escenario, para esa persona es totalmente real esa superstición. Claro. Y para el entorno en el que está generando eso es real Sí. y se vale y es totalmente válido. Y yo lo considero 100% real. Eso tema de los procesos y me mencionabas esto de tener las tablas en el escenario. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de llegar a tener tablas en el escenario? Es como dicen, ¿no? Que cagándola, o sea, Sí, haciéndolo o sea, hasta que te sale. tienes que aprender a valer madre, o sea, te vas a subir al escenario infinidad de veces y tienes que aprender a que puedes dar un show a 2 personas que no se van a reír, que te van a chiflar, que te pueden incluso aventar algo, no sé, o sea, hay infinidad de situaciones en las que puedes llegar si no das risa, Claro. ¿no? Porque el aplauso puede ser incluso una tortura, ¿no? Un aplauso puede ser algo mágico que sientes como wow, ¿no? Imagínate 100, 200, 3000 personas aplaudiéndote al mismo tiempo, pues obviamente se siente muy cabrón. Pero también imagínate 3000 personas, las mismas 3000 personas y nada más alguien haciéndote
pues es hasta tortura, ¿no? No, Pues y no pega psicológicamente. Exactamente, entonces yo siempre, o sea, sí creo que todo se basa en las tablas, el subirte a los micrófonos abiertos te vuelve alguien muchísimo más seguro con tu comedia, muchísimo más seguro contigo mismo, liberas un poco más el miedo que traes, cada vez un poco más, poco a poquito, subes y subiéndote, es de la única manera que es poder. O sea, ya incluso ya te das la oportunidad de probar material, porque a eso te subes a los micrófonos abiertos, a probar tu material, a probar material ya en un show completo. Y dices, lo voy a probar aquí, chingues madre, ¿por qué? Porque me siento con esta seguridad de decir esto que se me acaba de ocurrir hace ratito. Claro. Y en ese mismo momento te vas a dar cuenta si funciona o no funciona, ¿no? Y si no funciona, no pasa nada, güey. O sea, es a lo que muchos me preguntan, me dicen, oye, ¿qué le recomendarías a los que están subiendo? Aprende un chingo a valer madre, súbete las veces que puedas, güey. O sea, porque repito, no conozco a ningún comediante que se haya subido un día y al otro día ya haya presentados en frente a 1000 personas, ¿no? Pues no, o sea, claro, sí, poco a poquito. Se trata de la práctica, te digo, yo en mi caso el podcast empezó sin video y era un audio pesisísimo, así un audio muy malo y la pancarta era un pizarrón, así, o sea, empezó mal el podcast, pero yo miro para atrás con felicidad porque digo, pues así empezó y me gusta que queden esos, no sé si de alguna manera retratos, esas fotografías en el internet de cómo empezó y cómo ha ido subiendo y poco a poco se ha ido mejorando, porque también yo considero que es importante que sí. a final de cuentas, si tú haces algo muchas veces, vas a mejorar, entonces es mejor mejorar de esa manera que llegar y desde el principio hacerlo bien. Porque, sí. Como dicen, la cantidad mejora la calidad desde un principio. Y en todo, o sea, no solo en la comedia, en la música, en todo, si mientras más practiques, pues obviamente claro. Se va a ver luego tu cambio, ¿no? Y tu evolución, como dices, o sea, sí se va a ver cómo vas a ir evolucionando en lo que vas haciendo. Y en la comedia es súper notorio. Luego te das cuenta cuando incluso el hecho de que el público esté muy hostil, tú sabes si un comediante se sube y puede dominar eso. Okay. Entonces tú luego, aunque no esté dando risa el güey, pero logra controlar el público, dices, este güey trae tablas, este güey sabe controlar el público, que no se salga más allá de lo que es, ¿no? Y ahí se nota cuando alguien trae experiencia en el medio, ¿no? Exactamente. Porque ponle, en tu caso, ¿en qué momento tú dijiste, ok, ya tengo un poco de, ya me la sé un poco acá en esta onda? Uh-huh. ¿En qué momento fue? Pues, híjole, te voy a contar a lo mejor la única experiencia en la que sí pensé que me iba a bajar del escenario y ya no, o sea, dudé. Con decirte que agarré el micrófono y dije, no sé qué estoy haciendo, o sea, me voy a bajar, me voy a ir. Okay. O sea, ya no me voy a dedicar a esto, no tengo la necesidad de estar sufriendo esta madre. Fue en Querétaro. Franco Escamilla va a la ciudad de Querétaro, yo abro su show. Fue 2 veces. La primera vez que fue, Franco llenó un lugar chiquito, 100 personas. Okay. Todavía no había explotado lo que es Franco Escamilla, pero vuelve a ir como un año después, año y medio, y ya le tocó en un escenario para 1300 personas. Y me dice, oye, pues te invito, pues abre el show, no sé qué, ok. Llego y citan a la gente a las 7 de la noche y el show empieza a las 11, güey. Entonces, okay, la gente estaba esperando afuera del lugar, formada, parada, güey, ahí. Sí. A las 10 de la noche los empiezan a pasar, a sentarse, a acomodarlos en el lugar, y a las 11 arranca el show. Entonces a las 11 abre telón y desde las 10:30 la gente estaba enfurecida, sí, o sea, la gente estaba, Franco, y abre telón y el primer güey que sale soy yo, ¿no? Ahí. Y los primeros 3 minutos más caóticos de mi vida, güey. O sea, me estaban tirando. ¿No lo sentías eternos? No, era horrible. Y aparte Franco me dijo, 15, te ventas 15 y ya, ¿no? Ahora. No, güey, o sea, era gritos de la gente, horrible, ¿no? Y llegó, ni siquiera me escuchaba yo. Imagínate, tanto ruido que era de la gente que yo no me oía en los monitores ni nada. Y yo, sí, tratando de decir mi chiste, ¿no? Claro. En eso, y me salvó, ¿no? De manera no milagrosa, güey. Era pre-campaña, estaban en pre-campaña para la gobernatura de Querétaro.
y veo a uno de los que se estaba postulando para la gubernatura pasar por ahí. Y fue lo que hice, o sea, fue el cabareteo, fue lanzarme contra él. Obviamente todo el mundo conocía al que estaba postulándose como gobernador. Después ganó aparte, ¿no? Entonces lo empiezo a molestar, me empiezo a ganar el público, empiezo a tirarle hacia él 2-3 cosas y así, chismes de los que habían hablado sobre él. Y empiezo a improvisar, porque ahí fue 100% improvisación. No tenía nada preparado para ese momento, sino fue lo que sucedió, lo veo, lo aprovecho y pum, güey. O sea, en eso me empiezo a ganar el público y termino mis 15 minutos con aplauso y toda la cosa. Me bajo del escenario sudando, güey. Y estaba Franco y su equipo y me dijeron, güey, pensamos que te ibas a bajar, güey. Ya estábamos esperándote aquí, güey. Ahí habíamos estado seguros que te ibas a bajar, güey. No te bajaste. Y fue, yo creo, la única experiencia con la que dije, ok, aprendí un chingo. Sé que aquí se tiene que aprender a valer madre. Tienes que aguantar si te van a gritar, tienes que aguantar. Y tu chamba es sacar risas, güey. O sea, no hay otra cosa. Me puedes hablar de comedia inteligente, comedia. Es que no entiendes mi comedia. Mi comedia es muy. No, güey. Si no da risa, pues no da risa, güey. O sea, aquí se basa el éxito, yo creo que y se vale también, o sea, a lo mejor te gusta el stand-up, le das al stand-up, pero si ves que de plano no la das, o sea, si ya vas mucho, pues también se vale decir, ok, pues otra cosa, a lo mejor ya lo intenté, pero pues igual se vale. Ahora, eso que mencionas de la improvisación es algo que sí quería tocar y está muy interesante. ¿Cómo, pues, a lo mejor en ese momento ni siquiera tuviste tiempo para tipificar un proceso, simplemente surgieron las ideas y las acomodaste en tu mente de una manera en la que surgió un chiste, pero ya ahorita, no sé, tienes más tipificado un proceso, no sé si de creatividad, pero a lo mejor un proceso, pues, de introspección tuyo para poder improvisar? O sea, ¿lo tienes tipificado tal cual o solamente, no sé, surgen las ideas y ya en tu mente las acomodas y las sacas al hablar? ¿O cómo lo tienes manejado eso? Es que no hay manera que puedas manejar una improvisación o planearla, porque es prácticamente imposible, porque puedes decir, voy a improvisar con esto. Si le digo algo a este señor que está aquí, que es pelón, le puedo decir algo y estoy seguro que me va a contestar esta palabra y con esta palabra ya puedo soltarle un remate. No va a suceder, o sea, no sabes qué te va a contestar, no sabes si se va a ofender, no sabes si no se va a ofender, no sabes si le preguntas algo o estás cabreteando o improvisando con el público, claro, no sabes de qué manera van a reaccionar. Pero imagino que tu mente va 1000 por hora pensando digo esto, digo lo otro, o ya lo que salga, o ¿cómo manejas eso? O sea, ¿cómo manejas los pensamientos? Porque incluso yo creo que se tiene que tener un talento para improvisar en lo que sea. O sea, no sé, algo que igual me ha enseñado últimamente el algoritmo a mí, pues son las batallas de freestyle acá de rap. Y digo, también estas personas tienen un talentazo increíble. O sea, luego se sacan cosas que digo, no manches. Sí, claro. Y pensar que eso es improvisado, digo, totalmente es un talento. Y digo, porque hay gente que por más que tus ideas fluyan, al momento de expresarlas, la improvisación ahí ya no da, se bloquea. ¿Tú cómo llegas? ¿O solo sale? O sea, ¿solo sale así improvisado? Lo único que siempre buscas es que sea gracioso, güey. O sea, si vas a decir algo que es con un cabareteo, si vas a decir algo... Hay una regla que me baso mucho en ella, es siempre tienes que decir algo más gracioso que ofensivo. Entonces, si te basas un poco en esta regla de... Si va a salir de tu boca algo que sientes que va a ofender a la gente más de lo que lo estás haciendo reír, mejor que no salga. O sea, sí también tienes que ponerte límites tú mismo, porque ¿qué tal si tocas o no? Nos ha tocado ver incluso en shows donde el público se para y dice, oye, no, güey, oye, te pasaste, ¿no? Y entonces, ¿cómo reaccionas con eso? O sea, le ha pasado a colegas míos en un show que tuve en Metepec. Uno de mis colegas que abrió show comentó algo relacionado con la niña que se desapareció, Paulette, ¿no? Y no sé qué. Y no sabes quién está en el público. Y en el público estaba el tío de la niña. No. Entonces se paró y dijo, oye, no, eso no. ¿Cómo? Y entonces mi cuate dijo, no, sí, ¿no? Y no sé cómo lo sacó, pero al final el güey pudo sacarlo. Y al final, pues el show le dijo, oye, es mi sobrina. Que no sabes a lo que te enfrentas. A eso me refiero. La improvisación, sí, total. Por eso digo, tienes que ser, es total, pero tienes que ser muy responsable con lo que dices arriba del escenario.
Sí. Porque no sabes quién te está escuchando. Y claro que es bien fácil ya luego sacar el tema de contexto y que bueno, se vuelva algo bien cancelable. Exacto. Y todo, cuando realmente es un show de stand-up, pero sí, Sí. totalmente de acuerdo. Mira, y yo siempre he pensado que tienes que estar, si vas a decir algo muy cancelable, güey, tienes que estar con las personas correctas, güey. O sea, hablando entre cuates, hablando entre sí, ¿sabes? A lo mejor una plática, y lo dices pues obviamente como lo es, comedia, ¿no? Pero si no lo vas a decir así y lo vas a decir nada más porque a ti te parece gracioso, nunca se lo has contado a nadie, y lo vas a decir en un público, en un evento, en un teatro así, pues obviamente te estás arriesgando mucho. Y si sucede algo, pues ten los huevos para decir, ¿saben qué? La cagué. Exacto, claro, porque realmente en el tema de ahorita de la cancelación y de hoy en día con las nuevas generaciones están intentando cancelar ciertos puntos. Yo considero que es correcto que las nuevas generaciones estén poniendo como una balanza entre qué está bien y qué está no, porque igual antes habían cosas que no estaban tan chidas hoy en día, pero considero que igual la cultura de la cancelación no está tan chida porque pues la neta los humanos la cagamos, o sea, la cagamos y ¿Sí? se vale decir, la cagué, o sea, no sé, pues, ha pasado con comediantes, ¿no? De Estados Unidos que han sido totalmente cancelados, o sea, cancelados por cosas que Mira, han dicho o hecho. A eso, el tema de la cancelación, eso es... A mí se me hace a veces justo y a veces injusto. O sea, a Kevin Hart le quitaron pues el hosteo de los Oscars, Claro. por un tweet que dijo hace 5 años, güey. O sea, sí, o sea, Entonces, tú sabes que al final de cuentas la comedia tiene que ir evolucionando así como va evolucionando la sociedad, ¿no? Antes no estaba tan cancelable o era permitido hablar sobre violencia, sobre y demás hacia la mujer, y ahorita pues güey, no te adaptas, o sea, Claro. mejora, es lo único que tienes que hacer, mejorar para que no te suceda, adáptate, güey, o sea, no te encapsules en seguir haciendo los chistes racistas y homofóbicos, transfóbicos y demás, no, güey, evoluciona, porque pues eso habla de ti como al final como un buen comediante, ¿no? Porque Claro. puedes hacer comedia de lo que sea sin tocar fibras y sin herir a lo mejor sentimientos de alguien. Totalmente. Sí, te digo, la cancelación es un súper tema que, pues, y te digo, igual es válido decir cosas como, no sé, ponle la cultura que llevamos carreando como mexicanos, el machismo, eso sí no está chido. Y está bueno que se hable de eso y decir, oye, pues no está tan chido esto, pues vamos a cambiarlo. Se vale. Y lo bueno es que hoy en día, pues, hay una conversación que se puede tomar. Pero sí, el tema de por un tuit cancelar a alguien y quitarle, pues, oportunidad de trabajo, la neta no, porque, o sea, como humanos la cagamos. O sea, yo creo que es válido mejor, no sé, disculpas y decir, oh, soy humano, no hay pedo, o sea, la cagué y ya, o sea, seguir página adelante. Incluso. Porque claro que cambiamos como personas, entonces la persona, no sé, en tal caso, que un tuit, la persona que tuiteó algo hace 5 años no es la misma persona que está ahorita, porque como personas, mediante las experiencias que vamos teniendo, cambiamos y crecemos, pues de eso se trata la vida, o sea, la neta. Ni siquiera eres la misma persona que eras ayer. O sea, Claro. algo que sucede a lo mejor en tu día a día te puede cambiar de opinión, de parecer de un día para otro. Entonces, se me hace, a veces te digo, injusto. Y qué bueno que se está haciendo justo e injustamente también. O sea, No, claro, y qué bueno que mencionas esto de que las personas cambiamos, porque 100%, y te lo digo, hay gente que piensa que las personas no cambian, hay gente que tiene, pues, no sé, esta idea cerrada de que las personas son las mismas y que siempre van a seguir siendo las mismas, y que por más que vivas experiencias, a fin de cuentas uno no puede cambiar al 100%, y yo creo que esto o sea, no es verdad, o sea, las personas cambiamos, la neta, sí. y mucho, o sea, yo hace 3 años era una persona totalmente diferente, o sea, totalmente, o sea, no hay punto de comparación. Considero que igual al momento de tú cambiar y crecer como persona, si tu proyecto está arraigado a ti, pues igual va a cambiar tu obra, o sea, ponle, no sé, el podcast, igual, el podcast tiene 1 año. Uh-huh. Yo hace 1 año en el podcast no era y yo igual, y el podcast entonces cambió a raíz de que yo cambié como persona. ¿Consideras esto igual en el stand-up? O sea, tus shows han cambiado, o tú en el escenario has cambiado por cómo has cambiado como persona. Sí, hay chistes que ya no dices. ¿Por qué? Okay. Por lo mismo, güey. Porque ves que ya no está bien decirlos. Sí. Y nunca estuvo bien a lo mejor. Okay. Muy probablemente, Sí, pero no, ya, sí. ya tienes tú esta idea de decir, a ver, ya estás consciente de lo que estás diciendo está mal. Claro. Entonces ya no hay necesidad de hacerlo, de decirlo, de exponerlo. Lo mejor es decir, ¿sabes qué? Se va a la basura, no hay necesidad. Y incluso hasta el pedir disculpas, güey. El decir, a ver,
este chiste que está en mi Facebook de hace 6 años, ¿sí? Aquí está mal. Y aviso y de verdad una disculpa si llegué a lastimar a alguien o herir a alguien con este video que hice hace 6 años. Ya no soy la misma persona. Y estoy tratando de mejorar, ¿no? Entonces, claro, creo que siempre es válido hacerlo notar de esa manera. Porque igual, o sea, nos vamos dando cuenta mediante cómo va cambiando la sociedad, porque no sé, antes, por más que uno cambie como persona, antes, no sé, no era mal visto, pues ponle con todo antes no era mal visto muchas cosas, o sea, antes yo me acuerdo que no sé, en mi secundaria había niños que le tomaban fotos a los calzones de las niñas y no era mal visto, o sea igual yo decía, oye, pero ¿qué pedo con esto? Y las niñas decían, no hay bronca, y yo así, pero te están tomando fotos, y decían, porque no era mal visto, porque como la sociedad cambia también, eso sí genera un impacto entre nosotros y ahí vamos definiendo qué está bien y qué está mal. Y yo creo que todo esto sí es un proceso en el cual vamos a cambiar como personas para llegar a un punto en el cual vamos a definir si algo es bueno y malo y así pues crecer, ¿no? Sí. Digo, ya casi vamos a cerrar, nada más me gustaría siempre procuramos dar un mensaje a la audiencia que nos esté escuchando conforme a los temas que hemos tocado y al invitado. Sí. Entonces, si pudieras dar algún mensaje a la audiencia para alguien que está intentando, no sé, crear un show en stand-up, que alguien que está intentando darse a conocer en la escena de la comedia, ¿qué consejo le podrías dar? El único consejo que puedo darles, bueno, 2 consejos. Es quitarse el miedo. O sea, si te quitas el miedo el no ya lo vas a tener todo el tiempo. O sea, el que te va, el que te juzguen, todo eso lo vas a tener. Todo lo negativo lo vas a tener todo el tiempo. Siempre, o sea, siempre. Si no lo intentas, si no aprovechas la oportunidad que puedas tener, que eso es una clave muy cabrona, oportunidad que tengas. Siempre he pensado y estoy fielmente seguro que todo se basa en cuanto a talento y un poquito de suerte. Si tienes el talento y un poquito de suerte, créeme que se puede, o sea, sí se puede. El hecho de talacharle, de chingarle, de subirte al escenario es el probar, el saber que la cagaste, aceptar que la cagaste, decir, ok, sí estuve mal, sí lo que dije estuvo mal, lo puedo cambiar, mejorar y subirte lo más que puedas a un escenario, claro. Lo más que puedas, no hay otra, o sea... Y les digo la verdad, yo en estos 8 años, incluso todavía lo ves, es una inversión, güey. Es una inversión, si quieres dedicarte a esto, es invertirle en que pues no vas a ganar nada en ir a un micrófono abierto porque no te pagan absolutamente nada, pero va a llegar un momento en donde si lo haces bien, alguien te va a ver, te va a invitar, te va a decir, acompáñame, jala conmigo, te subo, alguien. Entonces a eso me refiero. Si tienes el talento y un poquito de suerte, es muy posible. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando en las plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, en Deezer, en Amazon, en todas las plataformas de podcast en México. Y bueno, muchas gracias a ti por el espacio. Ya sabes, aquí igual está abierto. Y pues nada, gente, gracias por haber escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de To Make a Point by Mark. Hasta luego. Bye.